Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero más que nada leer un pasaje, un capítulo de las Escrituras, uno muy importante, para recordar el Evangelio que hemos aprendido, que atesoramos y que también compartimos a otros. Me refiero a 1 Corintios 15. Quisiera leer un poco este capítulo, ir viendo cosas que ahí habla Pablo, el gran apóstol que nos aclaró el Evangelio, que predicó nuestro Señor y nos mandó a ir y predicar por todo el mundo. Entonces, 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es decir, el evangelio es una predicación, primero que todo, el cual también recibisteis. Al oír esta predicación, los hermanos de Corintios recibieron esta palabra, y dice, en el cual también perseveráis. Les fue predicado el evangelio, lo recibieron, lo creyeron, y por voluntad de Dios perseveran en este evangelio predicado por Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, sois salvos. Claro, porque el evangelio salva. El evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Y si no, es decir, si no perseveran en esta palabra predicada, y si no retienen lo que les fue predicado, si no, dice, creísteis en vano. O sea, no hay salvación, porque el evangelio es para salvación. No me arrepiento del evangelio, que es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1. Y aquí Pablo después, en el versículo 3, nos aclara qué es el evangelio, qué es lo que predicó los hermanos, que recibieron, en el cual están perseverando y reteniendo la palabra. Dice Pablo, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recuerden que a Pablo también le fue predicado el evangelio. Él recibió directamente de nuestro Señor la revelación del evangelio. Fue convertido por nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, como ustedes recordarán. Entonces aquí él enseña lo que le fue enseñado a él, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo murió apegado a lo que estaba escrito acerca de él, de cómo tenía que morir. Por ejemplo, la serpiente en el desierto, puesta en un asta, es la figura de la muerte de Jesucristo, en una cruz, en un madero. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, suspendido entre el cielo y la tierra, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras decían que el Mesías, el Cristo, iba a ser sepultado, y que resucitaría al tercer día. Por ejemplo, un salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, no conforme a sus designios, ni de una manera distinta, no, apegado a las Escrituras. Cristo hizo todo conforme a las Escrituras, a lo que estaba escrito. Y que apareció a Cefas, o sea, después de su resurrección, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, o sea, murieron. Estos testigos, algunos están vivos al momento de Pablo escribir esta carta y otros murieron. Pero 500 testigos es harto testigo para acreditar un evento. Y los 12 apóstoles, testigos presenciales de primera mano de los hechos, palabras, enseñanzas, muerte y resurrección de nuestro Señor. Después apareció a Jacobo, hermano del Señor. Acuérdense que los hermanos del Señor no creían en él, incluso muchos decían que estaba fuera de sí. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Jacobo, que sí creyó, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo, el último, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, a los cristianos, a los primeros creyentes. Él los perseguía de pueblo en pueblo, incluso pedía cartas para ir a otros países a perseguir a los cristianos que vivían en esos lados. En ese tiempo, al principio, la iglesia del Señor se llamaba del Camino,
el camino. Después en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, dice Lucas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, apóstol, ¿cierto? El maestro de los gentiles, por causa de Cristo y Dios, su Padre. Él fue autorizado y puesto como apóstol, junto con los 12. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, aquí Pablo reconoce que todo este esfuerzo de predicar el Evangelio y trabajar de ciudad en ciudad, fundando iglesias, poniendo líderes, pastores, obispos en cada iglesia, no es mérito propio, sino que por la gracia de Dios Él hace estas cosas. Porque sea yo o sean ellos, los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Recuerden que la predicación de Pablo es la misma de los 12 apóstoles, es la misma de Pedro, de Juan, de Santiago. En Gálatas 2 vemos que Pablo, en una visita a Jerusalén, expuso privadamente lo que él predicaba entre los gentiles. 14 años, solo, sin contacto con los demás apóstoles, él anduvo predicando. Entonces, para que vieran y oyeran que él predicaba lo mismo, expuso privadamente lo que él hablaba. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Que concordaban, era lo mismo que predicaban. No hay discordancia, no hay desacuerdos entre Pablo y los demás apóstoles. Hablan lo mismo. Por eso se dieron la diestra en señal de consentimiento, de compañerismo. Está todo bien. Lo que hablas es lo mismo que hablamos nosotros, dijeron los apóstoles. Porque sean ellos o yo, así predicamos y así habéis creído. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Ahora, en el versículo 12, se ve aquí una disputa entre Pablo y algunos miembros de la iglesia de Corinto que discrepaban de algunas cosas. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu, ni en nada. Probablemente aquí se refiere a que habían algunos saduceos creyentes, como también habían fariseos creyentes que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Hay algunos que dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces, si los apóstoles predican que hay resurrección de muertos, que Cristo resucitó de los muertos, entonces aquí hay un conflicto. Y Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no existe la resurrección de los muertos, que Jesús la aclaró justamente debatiendo con los saduceos y mostrándole el pasaje de la zarza, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahí dice Jesús que Moisés está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces la doctrina de la resurrección se remonta a los tiempos del principio mismo, porque Abraham también creía en la resurrección. Moisés creía en la resurrección. Por lo tanto, esos que andaban hablando de que no hay resurrección están equivocados y erran ignorando las escrituras, como dijo Jesús. La lógica es que si no hay resurrección, entonces es falso que Jesús haya resucitado. Es mentira. Es un mensaje falso que andan predicando los apóstoles. Y si Cristo no resucitó, o sea, esto tiene una implicancia grave para nosotros. Si fuera cierto esto de que no hay resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, estamos hablando por las puras. Estamos hablando de más, sin sentido, no hay esperanza de lo que estamos hablando. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Como dice arriba, están creyendo en vano. Es una ilusión, no existe la resurrección. Por lo tanto, la fe que tienen en que Cristo resucitó y que los va a resucitar a ustedes es vana. No sirve de nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Claro, porque ellos andan predicando que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, si no hay resurrección de muertos, son falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, estamos poniendo a Dios como mentiroso, porque hablamos en nombre de Dios, que Dios lo levantó de los muertos. Lo cual es falso, porque Cristo no resucitó de los muertos, si es que es cierto. Así que nosotros somos falsos testigos, somos engañadores, burladores, falsos maestros, falsos profetas.
que andamos predicando que Jesús resucitó a los muertos, cuando en realidad no lo hizo. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esa es la lógica de esta falsa doctrina de que Cristo no resucitó. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y lo más grave aún estáis en vuestros pecados. Es decir, estamos expuestos a la condenación por infringir la ley, y Cristo no nos perdonó los pecados, por lo tanto estamos expuestos a la perdición eterna. Porque la resurrección implica el perdón de los pecados. Cristo fue aprobado como ofrenda agradable y perfecta para el perdón de nuestros pecados, para la expiación de los pecados, por medio de su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, dice el versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos para atrás. Nosotros y todos para atrás. Están muertos. Todos van a morir porque no hay resurrección de muertos. Cristo no resucitó, por lo tanto, nadie, ni ahora ni para atrás, gozan de este privilegio de que Cristo resucitó y no perdonó los pecados. Porque no hay resurrección de muertos, dicen algunos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y hasta el día de hoy también hay personas que no creen en la resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, en sus pecados, se entiende. Están sin sus pecados perdonados, por lo tanto en el juicio van a perecer, porque Dios le va a tomar en cuenta sus obras, y más son las malas que las buenas, más somos pecadores que santos, así que a la condenación perpetua. Ahora dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si Cristo nos sirve para esta vida solamente, para tener esperanza ahora que estamos vivos, que el Señor nos ayude en la cotidianidad de la vida, en problemas económicos, de salud, Cristo nos sirve. Después de la muerte, Cristo no nos serviría si que no hay resurrección, si no resucitó. Él no nos oye, no está al lado del Padre oyendo nuestras súplicas, nuestras rogativas. Él no está como abogado por nosotros, como mediador entre Dios y nosotros. Entonces Cristo nos serviría solamente para esta vida. Y dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es lástima. Pobrecito, miren esa gente como cree en Cristo. Ellos creen que Cristo resucitó, por lo tanto algún día los va a resucitar, también a ellos o a nosotros. Y Cristo no resucitó porque no hay resurrección de muertos. Pobre gente. Somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Claro, porque creemos algo que solo nos sirve para esta vida, temporal, pasajera. Pero más allá de la vida, más allá de la muerte, nos serviría. Pobre gente, pobre de nosotros. Pero aquí Pablo, en el versículo 20, da un grito de alegría, de confianza, y dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se acuerdan de los 500 testigos y los 12 apóstoles que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo? A eso se está refiriendo. Hermanos, no crean eso que andan diciendo que no hay resurrección de muertos, porque es falso. Cristo resucitó a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, muchos de los que murieron vieron estos hechos, esta resurrección. Y algunos de esos que vieron estos 500 testigos y los apóstoles aún están vivos y pueden acreditar que Cristo sí resucitó de los muertos. Así que no somos dignos de lástima. Al contrario, tenemos la esperanza y la fe y la certeza de que Cristo resucitó, por lo tanto cuando Él venga nuevamente nos va a resucitar a nosotros también, para ir con Él a sus moradas eternas, al lugar que nos tiene preparado en los cielos. Las moradas. En mi casa muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Es decir, miren, discípulos, saben que en el cielo no hay morada para ustedes. No existe tal cosa en una ciudad celestial, no. O sea, yo les hubiera dicho si no hubiera morada en los cielos, pero sí la hay. Y yo se los aseguro que cuando venga, ustedes estarán conmigo donde yo estoy. Dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias,
Cristo, el primero en ser resucitado para no volver a morir, no ver muerte jamás, sino ser llevado a la presencia de Dios y ahí vivir eternamente. Cristo las primicias. Esto se lee completo a sí mismo. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo, los creyentes, en su segunda venida, ahí serán resucitados, vivificados para vida eterna. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Jesús en este momento está reinando. Jesús reina sobre todo, tanto a creyentes como a incrédulos, incluso sobre sus enemigos. Acuérdense que Dios le dijo que le había dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y el postrer el enemigo que será destruido es la muerte. Oh muerte, yo soy tu muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, como leemos en Apocalipsis. El Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas están debajo de él, los pies de Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Claro, Dios no está sujeto a Cristo. En Efesios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero que el Padre es cabeza de Jesucristo. Porque ellos, en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sujetan en armonía, en jerarquía, en un vínculo de amor. No son anárquicos, cada uno no anda por su lado haciendo lo que quieren, son unidos. Pero además hay jerarquía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, todo esto que vemos y que hemos estudiado a través de todos estos años, es para la gloria de Dios. Es decir, en Jesús ni en el Espíritu Santo no hay un egoísmo de que de ellos resaltar, de ser más que lo otro, de figurar. No, sino que todo redunda en la gloria de Dios, para que Dios sea todo en todos. Aquí no hay egoísmo, revanchismo, nada, ni querer resaltar más que lo otro, sino que el Padre sea glorificado en todo. Un poco más adelante, quiero saltarme hasta el versículo 35, que sigue hablando de la resurrección. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Argumentaban esto. Si hay resurrección de muertos, pero ¿cómo van a volver? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán si se hicieron polvo en la tumba? Necio. Estas son preguntas necias. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, cuando yo muera y me haga polvo, voy a ser resucitado con otro cuerpo, glorificado e inmortal, a la semejanza de Cristo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, yo no puedo pretender llevar esta misma gloria que tengo ahora terrenal a los cielos. Más adelante voy a decir por qué. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria, en luminosidad, en tamaño, qué sé yo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, un cuerpo corrupto como el que tengo ahora, resucitará en incorrupción, un cuerpo incorruptible. Aquí ya hay una diferencia, ya no es el mismo cuerpo. Como preguntaban algunos, ¿con qué cuerpo vendrán? Aquí hay uno con un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, glorificados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya nunca más seremos débiles, criaturas de polvo,
como el viento, como la neblina, como la flor que se marchita, sino que resucitaremos incorruptibles, en gloria y con poder. Se siembra el cuerpo animal. Mira, aquí Pablo reconoce, o las escrituras reconocen que, aunque seamos seres humanos, somos parte del mundo animal. Somos otro animal más en este mundo, un animal depredador, destructivo, pero animal al fin y al cabo. Resucitará cuerpo espiritual, como Cristo, como los ángeles. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu dador de vida. Más lo espiritual no es primero. Este versículo es muy importante porque hay algunos que incluso ahora se creen que son espirituales, incluso se creen ángeles. Y se ponen entre ellos, por ejemplo, el ángel Gabriel, el querubín Pedro, el arcángel Manuel. Pero resulta que aquí Pablo dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hay un orden. Todos nosotros somos animal, corruptibles, débiles, deshonrosos, y lo espiritual viene después, es en promesa, a la venida del Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Claro, nosotros somos terrenales, somos hechos de tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esa es la semejanza que vamos a recibir cuando seamos resucitados, cuando venga el Señor desde los cielos, a nosotros y a todos los creyentes para atrás, de todos los tiempos. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, mi descendencia va a ser terrenal como yo, como mis antepasados también fueron terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, cuando venga Cristo, se nos será dada la imagen del Señor celestial, que es incorruptible e inmortal, en gloria, en poder. Esa es nuestra esperanza, nuestro anhelo. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo. Dios no se avergüenza de habernos prometido una ciudad, dice en hebreo. Y tampoco se avergüenza de llamarnos hermanos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de nuestros padres terrenales, traeremos también la imagen del celestial, de nuestro Señor. Como dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Cristo. Como se mostró en la transfiguración, ¿cierto? Rodeado de gloria, donde su rostro resplandecía como el sol. Así es la imagen que vamos a recibir a su venida. Traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, esta condición de animal, de terrenal que tenemos ahora, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces aquí estaríamos en un problema. ¿Cómo puedo yo entonces llegar a los cielos si soy animal, terrenal, débil, corruptible? ¿Cómo? Si la carne no puede heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces aquí Pablo nos va a dar un secreto, nos va a revelar un misterio. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, sino que habrán algunos vivos a la venida del Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrán algunos que estén vivos en el momento de su venida. Pero, ya sea que muramos o que estemos vivos, al momento de su venida, todos seremos transformados. Qué conveniente para nosotros, qué alegría, qué buena noticia. Como la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, bueno, Dios, por medio de Jesucristo en su venida, nos va a transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se toca la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nosotros, este cuerpo animal corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, una pregunta aquí. Algunos predican que el alma es inmortal, que el hombre tiene una alma inmortal. Entonces, ¿por qué hay que vestirnos de inmortalidad si ya la tenemos? ¿Por qué el Señor nos va a dar incorrupción e inmortalidad si ya tenemos un alma inmortal? La respuesta es que
la inmortalidad del alma es falsa. No somos inmortales. Porque muchos dicen, bueno, aunque esté vivo en el cielo o sufriendo en el infierno, igual soy inmortal, pues, voy a estar vivo para siempre. Pero no, no es así. Aquí enseña Pablo que en la venida de Cristo, ahí se nos dará inmortalidad. Seremos vestidos de inmortalidad, recién en ese instante, nunca antes. No nacemos con un alma inmortal. Este cuerpo se puede deshacer, dicen algunos, pero el alma queda inmortal, pero no. Dios puede destruir el alma y el cuerpo. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas son inmortales. Se nos regala la inmortalidad por el Evangelio, en esperanza. Y cuando esto corruptible, que somos nosotros, este cuerpo animal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí la muerte ya no tiene nada que hacer con nosotros. Será derrotada para siempre. Ya no tendrá el poder que tiene sobre todos los hombres, de que todos tienen que morir. Sorbida es la muerte en victoria, absorbida la muerte en victoria. Ya no va más, se acaba la muerte para los creyentes, para estos que van a ser transformados a la venida del Señor, a la final trompeta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se acaba, se termina. Ya no va a triunfar más, porque el Señor la va a derrotar con su resurrección y con nuestra resurrección a su venida. Nos va a arrebatar de las garras de la muerte. Nos va a levantar del sepulcro, victoriosos, incorruptibles, inmortales, transformados a la imagen de Jesucristo. La perfección misma. Ese es uno de los grandes regalos de nuestro Señor, junto con el perdón de los pecados, la reconciliación con el Padre, el ser llamados hijos de Dios, el ser herederos de la vida eterna. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no va más, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, ¿ven? Siempre todo redunda para la gracia de Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su resurrección de los muertos, nos son dados todos estos privilegios. Así que, hermanos míos amados, esta es la conclusión de todo esto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene un pago. ¿Y cuál es este pago? Esto, la transformación de nuestros cuerpos animal, corruptible, en incorruptible e inmortal, a la imagen de nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sin claudicar en la fe, sin perder el tiempo, sin estar ahí creyendo en vano por no perseverar, por no retener la palabra que se nos predicó, sino que retengámosla con fuerza hasta nuestro último aliento, para guardar la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor, y todo esto que se nos da por añadidura gratuitamente por la fe. Eso, hermanos, les tenía preparado esta lectura de este pasaje, que es muy hermoso. Es un poderoso capítulo que nos habla del poder del Evangelio y sus consecuencias positivas para nosotros, este regalo de vida gratuitamente por el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección, que es un hecho comprobado por testigos que acreditan que estas cosas fueron así. 500 testigos y 2 apóstoles que estuvieron con él, que vieron todas estas cosas y nos dicen a nosotros ahora, en este tiempo, que sí ocurrieron. Por lo tanto, podemos tener confianza porque sus palabras que dijeron la avalaron con su muerte. Ellos no creían en fantasía ni en cuentos de hadas, sino en una realidad verdadera, que Cristo resucitó, y fueron capaces de dar su vida por esto. Qué mejor aval de estas palabras que los hombres todos murieron violentamente y dieron sus vidas por esta verdad. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Que tengan un buen día. Le damos gracias a Dios por el hermoso estudio que nos nutre espiritualmente. Me llegó mucho porque me hizo recordar días antes que mi mamá muriera, como que presentía que partía. Me dijo: no hagas que todo el resto que Dios me dio de vida sea en vano. Sean firmes y persevera siempre en el Señor. No te suelte la mano Él. Ella murió, pero Dios, hecho carne en la cruz, venció la muerte. Pastor, comentario. Sí, hermano, muchas gracias.
Bueno, estamos entrando al centro de nuestra esperanza, hermano, de este tema que se repite en la Biblia constantemente por los apóstoles. Es el motivo por el cual estamos firmes y perseveramos para entrar en la promesa de vida eterna cuando el Señor nos venga a buscar en las nubes de los cielos, ya sea que estemos durmiendo o estemos vivos. Pero todos seremos transformados en ese momento. Como dice 1 Corintios 15, verso 46. Y cuerpos hay celestiales, los de los ángeles, cuerpos terrestres, los seres humanos. Más ciertamente una es la gloria o el fulgor o el poder de los celestiales, porque son ángeles, y otra es la de los terrestres, dice. Otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, porque son de distintos resplandores, son mucho más fuertes. Y la otra gloria es la de las estrellas, muy lejanas, pero alumbran mucho. Dice, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción con un cuerpo de carne, se levantará en incorrupción, un cuerpo glorioso. O sea, la resurrección de los muertos que es prometida en Cristo Jesús es conforme a como Él resucitó. Fue sepultado en el día que se entregó por nosotros, pero el Señor lo resucitó con mucha mayor gloria, tal que el mismo apóstol Pablo después, el camino a Damasco, lo ve con todo el fulgor del tamaño de un sol, la manifestación de Cristo. Un ser espiritual que resplandece en las tinieblas y también en los corazones. Entonces, dice así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, imagínense, se siembra en flaqueza, enfermo quizás, con aflicciones, más se levantará con potencia. Se siembra en cuerpo animal, resucitará. ¿Qué cuerpo? Espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal, el de carne y sangre, y cuerpo espiritual. Y el Señor nos ha prometido darnos el cuerpo espiritual que Él tiene. Por eso dice el verso 45, este galardón es demasiado grande. Así está escrito, fue hecho el primer hombre ánima viviente, y el postrer Adán, el último, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, un ser de carne. Luego, un ser espiritual, totalmente, como un ángel. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Dale también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del celestial que habla aquí? Es de Cristo Jesús. Miren, ¿y dónde dice eso? En 1 Juan 3:2 dice, muy amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser mientras estemos viviendo en este mundo. Pero sabemos que cuando Él apareciere, Cristo, seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos como Él es. Y como Él es un cuerpo espiritual, como los ángeles de Dios, con gloria semejante a la del Padre, porque Él se sentó a su diestra una vez que ascendió a los cielos, después de haber resucitado. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad y que Dios nos bendiga con certeza de fe para vida eterna, poniendo la confianza en Jesucristo como nuestro único Salvador, quien derrotó la muerte y nos ha trasladado a la hermosa esperanza de vida eterna que tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, hermano. Hermano, gracias por la posibilidad de darle gracias a Dios por este estudio maravilloso. La lectura de las Sagradas Escrituras, conforme al Espíritu de Dios, nos confirma cada vez más estas palabras y nos llenan de gozo, nos llenan de confianza, nos llenan de consuelo, porque esta vida no es sino dolor y vanidad, pero la firme promesa garantizada por los testigos que presenciaron la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo nos da plena confianza de que así como el Señor resucitó, también nos resucitará a nosotros. Amén. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, es maravilloso también leer ese capítulo donde dice, vendrá ahora, y ahora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron bien, es decir, los que hemos creído, hermano, por el don de la fe, por gracia que el Señor nos dio, no porque seamos dignos, los que hicieron bien, dice, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron mal, es decir, aquellos que no alcanzaron la gracia de Dios, que no alcanzaron su misericordia, porque no creyeron al Evangelio, que hicieron mal, saldrán a resurrección de condenación. Entonces, hermano, no puede el cristiano cerrar los ojos ante esta verdad innegable. Una grande nube de testigos tenemos de esta maravillosa obra de Dios que nos da tanto consuelo y tanta confianza, hermano, acerca de los bienes venideros. Ahí está puesta nuestra esperanza, nuestra perspectiva de vida. Las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven aún son eternas. Eso, hermano, muchas gracias por permitirle darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amén.